Aquí estamos unidos para darle gloria y honra al único que es digno, a nuestro buen Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Así que júntese con nosotros y cántele a Él, te adoramos, Dios. Y Padre, te adoro, te entrego mi vida, doy a ti, yo me rindo a ti, oh Señor, y abro mis ojos, la redención veo, mis manos levanto y solo puedo rendirme a ti, oh Señor. Una vez más dile, Padre. Y Padre, te adoro, te entrego mi vida, doy a ti, yo me rindo a ti, oh Señor, y abro mis ojos, la redención veo, mis manos levanto y solo puedo rendirme a ti, oh Señor. Vamos, dile al Señor, yo me rindo y yo me rindo a ti, Señor Jesús, porque recuerdo lo que hiciste en la cruz. No soy perfecto, quiero ser como tú, formándome. Tu gracia está, tu imagen es plasmada en mí, vives aquí dentro de mí y yo me rindo. Nos rendimos ante el único que es digno. Dile, mi Padre, te adoro, te entrego mi vida, doy a ti, yo me rindo a ti, Señor, a ti, oh Señor, y abro mis ojos, la redención veo, mis manos levanto y solo puedo rendirme a ti, oh Señor. Y yo me rindo a ti, Señor Jesús, porque recuerdo lo que hiciste en la cruz. No soy perfecto, quiero ser como tú, formándome. Tu gracia está, tu imagen es plasmada en mí, vives aquí dentro de mí y yo me rindo. Gracias, Señor, porque no fuimos nosotros quien te encontramos. Tú saliste a nuestro encuentro, Jesús. No encontraba el lugar hasta que me encontraste a mí. En tormentas de mar naufragaba y tú orientaste mi vida. Y ahora salvo soy. Somos salvos por ti, Jesús. Y a Él yo me rindo. Y yo me rindo a ti, Señor Jesús.
Y hay algo que tenemos que tener bien claro. Tenemos a Dios de nuestro lado, así que no debemos de tener ningún temor, pues Él es nuestra fortaleza. Le podemos decir así a Jesús: aunque un ejército campe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré, no temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame, sálvame. Levántate y una vez más dile: levántate y levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo y tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate, sálvame. Levántate, sálvame. Levántate, levántate. Sálvanos, Señor, sin rey. Levántate. Una vez más dile: levántate, Señor. Levántate, sálvame, sálvame. Levántate y levántate, Señor, oh Rey. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Señor, te adoramos, Dios. Te exaltamos a ti, papá, y hoy queremos decirte, Señor, que eres soberano, que eres Rey, Señor, sobre nuestras vidas, y te agradecemos por tu amor, por tu misericordia.
tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, y Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Padre, gracias por lo que nos permites hacer, Señor, porque es por tu mano que todas aquellas cosas que se están realizando son dadas, Señor. Te pedimos, amado Rey, que traigas tú, Señor, a aquellas personas que necesitan conocer más de ti, Señor, a través de tu palabra y de tu revelación. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda escanear el código QR que aparece a continuación o puedes entrar a nuestra página donde encontrarás todas las cuentas.
Recuerda enviar el soporte a contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece a continuación. Seguimos trabajando para que del 7 al 12 de diciembre todos podamos asistir a nuestra obra de teatro de Navidad, Babel, para que esta persona a la que tú piensas invitar sea impactada por el mensaje de la palabra y que sea llegando refrigerio para su vida en el nombre de Jesús. Un saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es una vez más importante encontrarnos en este espacio precioso y bello que el Señor nos ha entregado. Ser la iglesia, somos Templo Belén, ahora y por ahora, y yo creo que continuaremos manejando este medio para comunicar a través de la internet el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y lo que hacemos como iglesia y cómo queremos conectarnos con ustedes. Tal vez algunos de los que nos están viendo hoy apenas están empezando en su vida cristiana, están conectados desde otros lugares distintos a la ciudad de Medellín. Sean bienvenidos en cada lugar, en cada municipio de Colombia donde hacemos presencia, o por qué no, en uno de los tantos países donde ya de una u otra forma tenemos una conexión como familia en Cristo Jesús, Templo Belén. Lo más importante es que podemos seguir orando al Señor y dándole gracias, porque precisamente uno de los intereses mayores y mejores que tenemos es alcanzar al mundo para Cristo, yendo por el mundo a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Y hoy queremos precisamente en este ciclo de enseñanza acerca de la intercesión, interceder por los Mahra en Arabia Saudita. Su principal lenguaje es el Mehri, una población de más o menos unos 24,000 personas. Muy bien, ellos se considera que no tienen creyentes, pero sí son musulmanes. ¿Cómo surgieron ellos? La cultura árabe fue desarrollada a través de tribus nómadas y algunas villas. Todos vivían en Arabia, en el desierto de Arabia. Y fue allí donde empezó la migración, empezaron a salir de su tierra y liderando una expansión acerca de todo lo que es el mundo árabe en el mundo. Y siguen extendiéndose. Los Mahra son uno de los grupos más pequeños árabes en este país y está compuesto por un porcentaje muy mínimo de la población. Ellos desarrollan, como muchas otras tribus que son árabes, pero son pueblos pequeños, desarrollan unos dialectos, en este caso el Mahri, o le dicen Harsusi, por ejemplo. Así como ellos, hay muchos otros tantos, recordando que los árabes originalmente no eran musulmanes. Esta fue una religión liderada por su profeta Mahomet o Mahoma. Ahora, ellos están por todo el mundo como fieros guerreros, como fieros o muy buenos negociantes, tratando de conquistar el mundo entero. Pero lo hacen bajo una perspectiva de una cosmovisión islámica de lo que es la vida. Y mucho tiene que ver con su capacidad como pueblo, que entre otras cosas heredaron del mismo Ismael. Ellos dicen ser los verdaderos hijos de Ismael. Ahora bien, nosotros debemos de orar para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo. Y hay muchos pueblos. Los árabes son personas apasionadas, interesados en los negocios, aman mucho su familia, pero ahora por la influencia del Islam, sumado a su fiereza, tienen un deseo de conquista y lo hacen a través de todos los medios posibles. Necesitan conocer al Dios de Abraham. Ellos reconocen a Abraham, pero tienen una cosmovisión de lo que es Allah diferente y distinta al Dios de Abraham. Padre que estás en los cielos, oramos por estos pueblos. Y como este pueblo en específico, Señor, que queremos interceder, orar en el día de hoy, los Mahri, Señor, queremos clamar y pedir para que ellos te puedan conocer. Pues como este pueblo, y decíamos, Señor, hay otros tantos en otros lugares de la tierra donde son variaciones de un pueblo principal y empiezan a tener un idioma, pero
Las variaciones comienzan por parte de sus costumbres, donde se desplazan y viven, generando, Señor, un dialecto, Dios. La comunicación se hace más compleja, pero de una u otra forma están influenciados por ciertas creencias. Algunos animistas la revuelven con el Islam, por ejemplo. Y gracias, Dios, porque tienen el recuerdo, la conexión con la palabra a través de Ismael, a través de Abraham. Señor, necesitan conocer de ti. Tú diste la bendición a Abraham y le prometiste que en él serían benditas las naciones de la tierra. Entonces creemos que por Israel, oh Dios, va a llegar bendición a todas las naciones de la tierra, incluidos los árabes. Pero de una u otra forma también tienen tu bendición a través de Ismael, Señor, donde les prometiste ser un pueblo fuerte, Señor, un pueblo que conquistaría, un pueblo que no se dejaría de nadie, oh Dios, porque de una u otra manera también tuvieron la sangre de Abraham. ¿Cómo pueden ellos bendecir la tierra? Pues también reconocerán en algún punto al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y aquí es donde intervenimos nosotros. Ayúdanos a orar, a interceder, a clamar, pueblos de difícil acceso, países con fronteras cerradas, especialmente al cristianismo, pero en el nombre de Cristo Jesús, ellos conocerán al Dios de su padre Abraham. Señor, lo harán. Y nosotros llegaremos de una u otra forma y nos conectamos, Señor. Y también aprovechamos para interceder por tantas otras naciones que tienen unas conexiones, como decíamos, con un pueblo principal, pero empiezan los dialectos y las variaciones por aquí y por allá. Pero a todos les debe llegar el mensaje de Jesucristo. No nos cansaremos, no cesaremos de hacerlo. Para muchos son pueblos amenaza, pero nosotros los miramos con los ojos del amor y la bendición que ellos necesitan, como ya la tenemos nosotros. Te pedimos entonces, ahora, Señor, que además de bendecir estos pueblos, nos ayudes a nosotros a comprender tu palabra, para crecer, para madurar, para poder hacer las cosas que tú nos pides que hagamos, Señor. Y especialmente en este tema de la intercesión, te pedimos que nos ayudes a tener temas bíblicos, a interesarnos y a enfocarnos en la intercesión de la mejor manera, guiados por tu Santo Espíritu, guiados por tu palabra, guiados como pueblo, Señor, para que muchos te puedan conocer y que nuestro tiempo de intercesión, de oración, sea bien invertido, Dios, y que nuestras preocupaciones sean tus preocupaciones, las que están en tu palabra. Ya habrá espacio para la añadidura que vendrá como consecuencia de serte fieles y caminar en bendición. Gracias por nuestras familias, nuestros hogares, gracias por nuestra iglesia. Padre, te pido para que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en nuestras finanzas, Señor, para que ellos puedan prosperar en sus empleos, sus trabajos, sus emprendimientos, sus empresas. Guíales con tu Santo Espíritu, comprendiendo que el Evangelio no toca solamente lo espiritual, sino es holístico, completo, donde llega a todos los aspectos del ser humano. Y por eso queremos extenderlos a otros. Ayúdanos entonces a interceder y a entender cuáles son los aspectos más importantes, anotados y dejados para nosotros en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Y me encanta esto de las enseñanzas que vienen a través de la palabra. Son temas que no son tan complejos de entender, pero sí son importantes para seguir. Y a veces no tenemos tanto problema con el entendimiento, aunque como cultura humana de terquedad, que todos tenemos un poquitico de rebeldía o de querer ganar y tener la razón, pues hacemos de la teología y de la Biblia otro tema más para discutir y para pelear. No debe ser así. Yo creo que la palabra del Señor no es tan compleja como muchos la quieren hacer ver. La complejidad empieza cuando nosotros interpretamos de manera subjetiva lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso tratamos en Templo Belén de conocer todas las herramientas disponibles para interpretar el texto que nos dejó Dios. Que sea Él el que nos muestre qué es lo que dice y no nosotros que con interés a veces egoísta tratamos de tomar algunos textos para acomodarlos a nuestro pensamiento. Lo más complejo y lo más difícil es que nosotros nos rindamos ante el Señor, llevemos todo pensamiento sujeto a Cristo, y esto es sujeto a la verdad, quien es la palabra de Dios, de tal manera que lo que usted y yo pensamos debe ser revisado si está o no de acuerdo a la Escritura. Si está de acuerdo, caminamos. Si no está de acuerdo, pues entonces debemos modificar nuestra manera de pensar. Y para hoy vamos a pasar a un texto en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 18. Cuando las personas o todos nosotros comenzamos a caminar con el Señor, necesitamos orar, interceder por algunos aspectos que son bastante importantes.
Y este pasaje nos explica de manera ordenada y yo diría casi que cronológica en la vida de cualquier creyente temas importantes que nos permiten orar con mayor y mejor facilidad, interceder ante el Padre para que los nuevos creyentes o tal vez sus hijos, mis hijos, ya sea físicos o espirituales, puedan encontrar unos temas importantes por los cuales nosotros vamos a orar permanentemente. Que nuestra intercesión no sea por solamente lo que ya entendimos, lo natural. Y permítame que siempre estoy haciendo un repaso de lo que hemos aprendido, porque oramos naturalmente por lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Debemos de dar otro paso para interceder sobrenaturalmente. Por eso es importante la acción del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra. Y luego de esto, caminar ya en asuntos que solo pueden ser revelados por el Señor, por los cuales vamos a estar orando. Pero aquí la palabra de Dios es clara y estos temas son importantes. Empecemos pues leyendo. Dice así, una vez más, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Oh Padre, es tu palabra y como siempre la necesitamos. Amén, en Cristo Jesús. Pues bien, vayamos por partes en este hermoso pasaje porque es muy descriptivo, muy ordenado y muy claro. Está hablando en un principio, Juan, está hablando de un mandamiento que es nuevo, pero que es antiguo. ¿Cómo así que es nuevo y es antiguo? Y dice, ámense unos a otros. Ese asunto de amarnos unos a otros, puesto que Dios nos creó como seres sociales, nos creó como una familia con el Padre cuando todo era perfecto. Luego llega el pecado, pero Dios trata otra vez en Adán y Eva, dándoles un consejo, luego en Noé y así sucesivamente, llegando a Abraham, luego con Moisés. Siempre trata de tener un pueblo que esté junto, que esté en unidad. Y para eso lo que puede motivar en el sentimiento o en la razón de ser o en la explicación que apoya el estar juntos es el amor. Porque el amor puede muchas cosas. No vamos a entrar en el tema del amor como tal, pero básicamente nos dice que siempre ha estado. El amor de Dios siempre ha estado. Y la necesidad de que nos amemos unos a otros es algo natural porque es heredado de la imagen de nuestro Padre eterno, nuestro Señor Dios y Creador. Y por eso ahora, como el hombre pecó, lo vuelve a repasar o enviar de nuevo a través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de vivir este mensaje. El antiguo y el nuevo es el mismo. En el Antiguo Testamento se dijo de ciertas formas, Jesucristo lo acuñó diciendo, un mandamiento os dejo. Y ahí cuando le preguntaron, resume todo, dijo, amarás a Dios y amarás al prójimo. Entonces, esa luz, la luz del amor, debe estar permanente en todos nosotros. Vamos a mirar qué sigue diciendo la palabra del Señor. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Qué interesante cómo a Dios le encanta en su palabra hablar acerca de contrastes. Nos pone los contrastes que nos ilustran bien dónde estamos ubicados. Es como los polos a tierra, el positivo y el negativo. Entonces está confrontando el odio y el amor. Y dice claramente que una de las formas de comprender que nosotros estamos con la justa luz para caminar el camino, reconociendo que Jesús es la luz, entonces vivimos en la luz. Pero para vivir en la luz hay unas características, hay unos indicativos que nos demuestran qué tanto vivimos en la luz. Y por estos indicativos debemos orar. Casi todos nosotros cuando llegamos al Señor, o los amigos, amigas, familiares que lleguen al Señor,
todos llegamos de una u otra forma con hondos, profundos resentimientos hacia personas, hacia instituciones, hacia situaciones. Y por qué no, a veces, directa o indirectamente, estamos resentidos con Dios. Una de las explicaciones por qué la gente no quiere creer en Dios. Y lo curioso es que, primero, no se puede demostrar que Dios no existe. Porque si alguien me dice a mí que Dios no existe, bueno, demuéstrame que no existe. Lo más destacado aquí es que las personas que no creen en Dios nunca tratan de demostrar que no existe, como decía, sino más bien de hacer preguntas como, ¿por qué Dios mandó matar gente? ¿Por qué los niños sufren si Dios existe? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara en mi familia? ¿Por qué yo soy pobre? ¿O por qué? Bueno, eso lo dice el pobre, pero el que es rico, ¿por qué todo el mundo me envidia? ¿O por qué teniéndolo todo mis hijos no valoran? Bueno, en fin, siempre hay una excusa para preguntarle a Dios, pero algunas veces son preguntas honestas y sinceras, otras veces en lugar de preguntas son más bien una forma esquiva o indirecta de culpar a Dios. Porque cuando le digo, ¿por qué los niños sufren Dios? O sea, ¿dónde está Dios que pasan estas cosas? Entonces, de una u otra manera, culpamos al Señor. Ahora bien, la luz que Él nos ofrece nos empieza a mostrar unas características, y es que el odio no forma parte del menú de nuestra vida. Entonces, ahora llegamos a una conclusión muy clara. Si no queremos estar ciegos, nosotros debemos de amar. Y si estamos odiando, debemos de perdonar para zanjar todos esos culpas, problemas, circunstancias que nos han llevado a tener una mala relación con los demás a través de un sentimiento que de verdad que daña y destruye. Yo diría, daña internamente los órganos, las personas se desesperan, sufren dolor de estómago, pueden desarrollar un cáncer. Recuerdo un médico escribió un libro, un médico cristiano, donde dice ninguna enfermedad. Pero lo que él trata de demostrar es que todos estos sentimientos o todas estas formas de vivir la vida bajo estos asuntos que no son correctos, degeneran en enfermedades físicas que nos dañan el cuerpo y nos acortan la vida. Por eso es tan importante interceder. ¿Cómo debemos interceder entonces por aquellos que comienzan o aún por nosotros mismos? Señor, ayúdanos a no odiar. Ayúdanos a reflejar que vivimos en la luz porque no odiamos a nuestro hermano, a nuestro familiar, a aquellos que nos caen mal o que nos hicieron daño. Ayúdame, Señor, a amarlos. Y por supuesto que entonces al interceder oramos a Dios diciéndole, Señor, mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a mi amigo, mira a mi amiga, mira a aquel que lo aprecio tanto por el cual intercedo. Señor, ayúdale a sacar de su vida el odio y a compenetrarse con tu amor, a caminar en la luz, porque cuando hay odio estamos ciegos. Recuerden que es una frase muy común, estaba ciego del odio. Pues el amor aclara la vista, el amor nos hace ser más objetivos. Ahora bien, es el amor que viene de la palabra y de Dios, no es la alcahuetería, ni es la subjetividad de sensaciones donde con emoción nosotros aprobamos a unos y desaprobamos a otros. No nos referimos a eso, nos referimos a un amor que es sano y lindo, por eso hay que estudiar la palabra. Pero luego es muy interesante cómo este pasaje nos empieza a describir, ya decía yo, cronológicamente algunos asuntos para interceder, porque nos define, pero a la vez nos explica el porqué, y allí hay mucho por qué orar. Dice así: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Mire que nos está definiendo como hijos de Dios y nos está explicando por qué fuimos perdonados a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Un punto aquí para interceder es, Señor, te pido porque mi amigo, mi amiga, mi hijo, en fin, por el que queramos orar, pueda tener un encuentro con Jesús allí en la cruz del Calvario, para que comprenda que ya no tiene que vivir con culpas, que ya no tiene que vivir con remordimientos, que ya no tiene que vivir por aquel asunto que le persigue y le mortifica la vida, porque en Jesucristo todo cambia. Y, Señor, te pido, Dios, que el nuevo creyente, que pueda comprender que no es una persona sin valor, es hijo, hija de Dios. Tiene un directo acceso a los brazos del Padre. Por eso es tan importante interceder, para que esa paternidad perdida, esa orfandad en la que se vivía como seres humanos sin Dios,
ahora empieza a ser reemplazada por una conciencia fuerte que Dios es real, que Dios existe, que nos ama y que está con nosotros. Sigue diciendo la Escritura: les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Hasta aquí hemos hecho bastante énfasis en cómo orar por aquellos que están empezando. Pero aquí empieza a cambiar de enfoque. Dice, les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. Algunos están comenzando, otros ya llevamos tiempo. Pablo dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Ahí hay mucho por qué orar. ¿Cómo orar por un creyente que ya no es nuevo, sino que ya tiene un tiempo en el Evangelio, del cual se deben esperar muchas cosas, porque se supone que si ha caminado con el Señor, ya no puede estar bebiendo lechita espiritual, sino que tiene que estar en un nivel de madurez diferente al que está comenzando? Pero, por eso, es importante también tener en la cuenta cómo orar por aquellos que ya hemos caminado un tiempo en el Señor. Primero, notemos cuántos años hace que conoces del Señor. Y si hay bastantes años, pues crees que tu madurez refleja todos los años de experimentación en caminar con el Señor. Y si decimos, uy Señor, yo debería estar en otro nivel, a veces me desanimo y a veces siento que soy como de para atrás, eso indica que hay problemas. Aquí hay bastante temática para interceder. Señor, yo te pido que mi amigo, que mi amiga, que mi pastor, que mi hermano, que empiece a reflejar todo ese tiempo y toda esa experiencia de bendición acumulada en su madurez para que pueda bendecir a otros. Ayúdale a comprender y a entender para que madure en esa fe, que te conozca más y más, porque es así que puede crecer y madurar. Sigamos con la descripción que nos hace este hermoso pasaje. Les escribo a ustedes, mire cómo está cambiando de ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el enemigo. Usted sabe que el joven siempre arranca y quiere ser fuerte y que quiere mostrar ánimo. Pues allí entonces Dios nos está recordando que en nuestra oración hay que tener en cuenta a todos como hijos, pero hay que tener en cuenta a los antiguos, hay que tener en cuenta ya a los jóvenes en la fe. No es lo mismo orar, interceder por un joven que por un adulto en la fe, por un maduro en la fe. Hay una gran diferencia. ¿Cómo orar? A veces nosotros los que llevamos años en el Evangelio somos muy duros con los que empiezan, y yo creo que hay que ser exigentes, no duros, porque la dureza se puede hacer con cualquier cosa, con un martillo, con un libro, pero se da duro. Ahora, la exigencia, bueno, ¿cómo manejas el martillo? No es para golpear ni golpearte. ¿Cómo manejas el libro? Es para estudiar y lo debes hacer muy bien. Eso es exigencia, pero no agarrar los elementos para golpear las personas, cosa que a veces hacemos muy a menudo los creyentes porque queremos que todo el mundo ande bien. Normalmente son los demás, y entonces tratamos de golpear a las personas con los textos bíblicos. No son para golpear, son para exigir, y empezamos en nosotros mismos. Por eso a los jóvenes hay que mostrarles, mire, ustedes ya han ganado una batalla contra el enemigo, ya no pertenecen al mundo, ya eres una persona transformada por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora necesitas, es en esa juventud, entender que estás en una guerra, pero que eres vencedor. Ese es otro gran tema para orar. Señor, dale fortaleza a mi amigo, mi amiga, es joven en la fe, pero que está convencido, que esté convencido que tú eres su Dios, que tú eres su Señor y que están batallando contra el maligno, pero que tú les acompañas permanentemente. Muy bien, y sigue la descripción. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Fíjese que la primera vez que leímos, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, habla acerca de que fuimos perdonados en nuestros pecados por medio de Jesús. Ese es el énfasis. Pero aquí ya empieza a ser un énfasis de recordar que Dios es nuestro Padre Celestial y que lo debemos de conocer en la faceta de papá, de padre. Algunos me dicen, ¿y qué pasa con la madre? Ahora, recordemos que cuando la Biblia habla de Dios como Padre, está hablando en el sentido que Él está como el protector y el generador de todos nosotros. Dios no tiene sexo. Entonces, algunos que perdieron a su padre le decimos fácilmente, mira, en Dios tú recuperas esa paternidad perdida porque tu padre se fue o te abandonó o se murió.
Pero cuando fue la mamá, la pérdida fue por la mamá o porque la mamá ya no está, entonces como que no sabemos qué decirle a las personas. No, el que perdió a la mamá también puede ser llenado en esa maternidad por el amor de Dios. Y aquí no se trata de decir el Dios madre o el Dios padre, no, porque Dios no es hombre, no es mujer, no, Dios es espíritu, pero sí es persona. Entonces, este es un gran punto para interceder, porque la mayoría de personas que tienen conflictos en entender a Dios como Padre es porque han padecido de orfandad. No tienen el papá, no tienen la mamá o tienen una terrible relación. Entonces les cuesta entender que esa paternidad o maternidad es una bendición, puesto que no la han disfrutado, no han recibido los beneficios de ella. Entonces, cuando ven en la Biblia que Dios es nuestro Padre, tienen su recelo, tienen su perspectiva equivocada y les cuesta relacionarse con un Dios porque no han tenido un modelo. ¿Quién se supone que debía transmitir correctamente esa paternidad del Padre? Pues papá y mamá, porque se supone, y estamos hablando en el ideal, que papá y mamá vienen de la creación y en la creación ellos fueron creados conforme a imagen y semejanza de Dios, hablando de Adán y Eva. ¿Cuál es el problema? Pecaron. Entonces se perdió la imagen y al perder la imagen, el papá hoy y la mamá hoy no saben cómo en ese sentido de paternidad, maternidad, puedan transmitir la bendición de quién es nuestro Padre Dios Creador, pero que se acerca a nosotros y es nuestro familiar, quien nos generó, quien nos creó, quien nos ama, quien nos protege, quien nos bendice, quien nos instruye, quien nos guía, quien nos pide que obedezcamos para bendición nuestra. Entonces aquí hay otro gran punto de intercesión. Esto nos lleva a puntos específicos donde, por ejemplo, los padres que son cristianos, que tienen luchas con sus hijos, entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo interceder? Básicamente nosotros procuramos de manera natural, al observar los errores de nuestros hijos, llamarle la atención y decirle, eso no está bien, la Biblia dice. Bueno, eso es válido y creo que no es incorrecto, pero tenemos que ir un poquitico más allá. Debemos de interceder porque en la intercesión vamos a entender muchos de estos aspectos y cuando vayamos a dialogar con los hijos no solamente les tiramos el texto bíblico, no solamente les decimos esto es malo y esto es bueno, porque eso es más o menos lo que hace la ley. La ley nos demuestra que está muy mal en nuestras vidas y a veces a nuestros hijos les mostramos la parte de ser creyentes, de ser cristianos, de relacionarnos con Dios con la ley. Pero recuerden que la ley es imperfecta, necesitan conocer a Jesucristo. Por eso es tan importante que conozcan a Dios como el Padre eterno. Muy bien, seguimos acá leyendo, que es bastante interesante. Dice, les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Fíjense que aquí hay una dimensión tremenda. Muchos de nosotros hemos compartido a nuestros familiares, amigos, acerca de la importancia de Jesús. Pero ¿cómo presentamos a Jesús? A veces le decimos, mira, en el nombre de Jesús tú eres libre, en el nombre de Jesús consigues plata, en el nombre de Jesús tú eres sano. Gloria a Dios. Sin embargo, aquí nos dice que para madurar en la fe debemos de conocer quién es Cristo. ¿Qué significa el nombre de Cristo? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Que entre otras cosas no son solamente significados, sino son acciones y que tienen que ver directamente con la función del Hijo de Dios, que existe desde el principio. Qué importante detalle, porque muchas veces nosotros vemos a Jesús como un personaje de la historia y la historia tiene límites, tiene tiempo, tiene espacios definidos. Pero cuando miramos que Jesús es desde el principio y que Él o toda la creación, cuando Dios creó todo, lo hizo por la palabra, o sea, lo hizo por Jesucristo. Empezamos a ver una dimensión de Jesús mucho más grande y mucho mayor. Ese es otro punto importante para interceder. Tal vez en este punto y ahora usted me dirá, pastor, pero es que hay muchas cosas, me estoy confundiendo. ¿Cómo voy a recordar yo todo esto para interceder? Pues muy sencillo, cuando vaya a orar por alguien, habla la Biblia en la primera carta de Juan, y usted simplemente allí a partir del capítulo 2, versículo 7, va a empezar a leer y dice, bueno, Señor, guíame. Ora, le pide al Espíritu Santo que le guíe y entonces el Señor le va a empezar a mostrar, porque usted va a tomar esta directriz para, conociendo a su hijo espiritual, su hija espiritual o su hijo físico, poder decir, uy, Señor, mi hijo como que todavía no conoce quién es Cristo Jesús. Y piensa que está limitado a la historia. No, Él es eterno desde el principio.
Sigue diciendo la palabra. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe. Mire que otra vez toma a los jóvenes en la fe, pero ya para interceder, o bueno, en este caso no está intercediendo, sino advirtiéndoles que Dios se preocupa por esos aspectos. Dice, les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Entonces aquí repasa un término que es que están en una batalla, que ya lo habíamos visto, pero aquí le agrega algo, dice, porque son fuertes, pero ¿cómo pueden ser fuertes? La palabra de Dios vive en sus corazones. Entonces fíjese que de manera importante y de manera intencional nosotros debemos de permanentemente estar orando para que la palabra que nuestros hijos recibieron de niños, que memorizaron, se active en sus vidas, en sus corazones, porque si no, no van a poder ganar la batalla que tienen contra el maligno. Nuestros hijos están, por causa de la influencia externa, están recibiendo mensajes que son equivocados. Y empiezan a ver con recelo las cosas de Dios, a la palabra, a la iglesia, al papá y a la mamá. Fíjese que hoy los jóvenes no tienen claro lo que es una figura paterna y materna. Y como lo tienen claro y en lugar de eso tienen ese resentimiento y nunca han visto un modelo, por supuesto que rechazan lo que es el modelo de familia. Y entonces no hay sujeción, hay rebeldía, quieren huir de la casa. Bueno, al fin, no tienen ni casa, hablando en el sentido emocional y espiritual, porque sí, tienen un edificio donde todos llegan a comer y a dormir, pero no hay una relación de hogar, de familia. Entonces, todas estas cosas que pasan hoy son identificables cuando leemos la palabra del Señor. Por supuesto que debemos empezar a orar por estos aspectos específicos de tal manera que puedan crecer y madurar en la fe. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí hoy, pero más adelante desarrollaremos lo que falta del pasaje, que es bastante importante y algo que todos tenemos que lidiar. Muy importante. Pero haciendo el resumen acá, repitiendo otra vez el pasaje, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio, el maduro, pero luego dice, el joven también lo debe conocer para que llegue a ser maduro. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones. Mire cómo va concluyendo. Y han ganado la batalla contra el maligno. ¿Por qué? Y es por eso volví a repetir. Repetir. Ya ustedes notan, lo hice leyendo otra vez el pasaje, pero notamos que en la temática del mismo texto aparecen que habla de los hijos de Dios, los que son jóvenes y los que ya son maduros en la fe. Y habla de temáticas como la importancia de la palabra y como que estamos en una guerra para vencer al maligno. ¿Por qué Dios utiliza la repetición? Esto nos indica muchas cosas. Uno, el orden de importancia de los temas que Dios nos plantea. Cuando Dios en su palabra repite algunos temas y en un pasaje específico los va cambiando en la forma de decir o los repite tal cual, de igual forma en el mismo texto inmediato, quiere decir que son asuntos bastante importantes. Ahí hay que enfocar la intercesión. Pero además también esto nos sugiere que son aspectos por los cuales permanentemente debemos de estar orando por nuestros hijos, por nuestros familiares, que no se nos olvide. Son cosas que debemos de insistir permanentemente. La importancia de la intercesión que insiste. Ayer recordamos historias en la Biblia. Aquella mujer que insistió ante el juez, insistió, y el juez le respondió. Para utilizarlo como figura y decirle, tú le debes de pedir al Padre, Él te va a contestar. Ahora recordemos también otro asunto más, ¿por qué repetir la intercesión de estos temas? Porque las luchas de nuestros hijos o nosotros mismos en esos aspectos no se va a dar una sola vez y se acabó. Oramos, Dios bendijo y ya. No, mañana tendremos necesidad de seguir madurando, seguimos batallando. Entonces son oraciones que deben de caminar continuamente con nosotros. Cierre sus ojos y oremos no solamente por nosotros, sino por aquellos que están alrededor nuestro. Padre, gracias por el ministerio de la intercesión. Gracias por estas temáticas. Algunos somos maduros en la fe porque ya llevamos tiempo, otros somos jóvenes.
estamos luchando, estamos venciendo, pero es tu palabra la que nos ilumina, es tu verdad, es tu amor. Todos estos aspectos que hoy estudiamos, que te pido queden fijados en la mente de nuestros hermanos que interceden, pero que también estén fijados en la mente de aquellos que están comenzando a caminar contigo, Señor, los cuales deben de ser acompañados por parte nuestra como creyentes maduros en la fe. Pero eso sí, intercediendo siempre para que tengan un encuentro con el Dios Padre y también un encuentro con el Dios Hijo, Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, que hay una batalla, que el maligno no puede contra nosotros, que somos fuertes y que somos vencedores, Señor. Por eso clamamos e intercedemos. A veces gastamos o invertimos mucho tiempo y energía en estar pidiendo por cosas que satisfacen la parte física. Sí, está bien, porque necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos estudiar, y todos estos asuntos son importantes y le invertimos tiempo a esto. Mediáticamente o inmediatamente oramos cuando un hijo nuestro se mete en líos en el colegio, en el barrio, algún asunto físico, pelea, pues nos preocupa su seguridad. Entonces empezamos a interceder y a clamar, pero son asuntos que son derivados de los comportamientos y de la madurez que tengan o no como personas espiritualmente. Y a veces nos dedicamos es a orar por aquellos problemas que surgen de la inmadurez de ellos, pero no oramos por la inmadurez. No oramos para que maduren, Señor. Entonces se meten en un lío. Señor, sácalo de este lío. Que deben plata y no pagan. Señor, que pueda pagar, provéele. Pero ¿por qué no administra bien su vida? Porque no es maduro. Ayúdanos a enfocarnos en lo que tu palabra dice y creceremos y bendeciremos. Y que todo sea para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y recuerden, estamos prestos ya llegando a diciembre, y recuerden que nosotros tenemos un regalo para toda la ciudad, donde queremos que mucha gente asista a nuestra obra de teatro. Así que empezaremos a interceder, a clamar, a anunciar y a comprometernos de todas las maneras posibles, oración generosamente, para poder solventar y la asistencia de muchas personas, niños o personas que no tienen recursos, que tienen que transportarse, para que nosotros les brindemos la oportunidad de conocer el amor de Dios en nuestra obra de teatro. El compromiso a participar activamente en algunos procesos que requieren de ayudantes, voluntarios, en fin, que Dios nos guíe. Dios está con nosotros y queremos predicar el Evangelio de Jesucristo, y somos intercesores en bendición para muchos. Bendiciones para todos.